Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Hola Te Jackie, ¿qué tal? escuchamos. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, vamos Hola, a profe, esperar. buenos días. Hola, vamos a esperar un Bien, minuto profe. más, entonces, para iniciar y vamos entonces con la lista de asistencia. 10 y 10, si no están, vamos colocando de una vez la falla. ¿Listo? Muchas gracias. Aquí. Jackie, ¿cómo les fue en la clase anterior? ¿Sí entraron todos? Jackie. Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal todo? Bien, profe, gracias. Señor, bueno, muy bien, vamos a empezar entonces. Les pido por favor que me confirmen si están viendo la pantalla, si están escuchándome. Hola, ¿me escuchan? Está con- no. No, quisiera saber si me escuchan bien. Ah, sí, profe, sí. ¿Sí? Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a ver quién. Lady Barreto. Muy bien, vamos a estar pendientes. Bueno, vamos a empezar entonces. Ayer se me olvidó decirles una cosita que era importante tenerla en cuenta y que bueno, después de que colgamos fue que me di cuenta. Hay algunas evaluaciones o algunos juegos, básicamente, que se van a tener en cuenta en un programa muy especial que se llama, o dos programas más bien, que se llama Geniali. No sé si ustedes habrán escuchado de Geniali y el otro que se llama Sócrates. Ya les voy a presentar la pantalla. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señor.
Sí, Bueno, muy Sí, bien, profe. muy bien. Entonces, en Geniali tenemos acá, esta es una, son algunas presentaciones o algunos formatos o plantillas que maneja esta página que se llama Geniali. Es muy sencilla, muy divertida y también muy agradable de manejar. Esta es hecha por españoles y pues bueno, han tenido muy buena acogida, especialmente en el sector educativo. Pueden hacer presentaciones, bueno, videos, herramientas de gamificación, de imágenes interactivas, infografías y demás. Entonces resulta bastante interesante. Yo aquí tengo unas evaluaciones, entonces para que por favor en algún momento las evaluaciones van a ser aquí por este lado. Son a través de juegos, entonces resulta bastante divertido. Y la otra herramienta que vamos a contar es la de Socrative. Entonces ustedes pues obviamente deben entrar con el perfil de estudiante y ahí pues también vamos a hacer unas evaluaciones. Estas evaluaciones ya son un poco más, no difíciles de contestar, sino que la dinámica es muy, muy interesante porque se mide son los tiempos. Entonces, en el momento en el que yo cierre la sesión, porque yo voy a estar con sesión de profesor, entonces ustedes ya no podrían contestar la evaluación. Entonces es importante que se conecten y es importante pues obviamente que estén atentos a las evaluaciones de Sócrates. Esas no las hago o no las aviso, esas no, hoy vamos a hacer una sobre planos y va a ser en Sócrates, entonces debemos entrar y hacer la evaluación inmediatamente. Como yo la tengo abierta, la sesión abierta, entonces inmediatamente la cierre, los estudiantes que alcanzaron a contestar bien y los que no, pues no, obviamente no se alcanza. Y los resultados también salen inmediatamente y se pueden compartir. Entonces, para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? Vamos entonces con la asistencia. Eh, Jackie, para que me ayudes, por favor. Michelle, ayer no estuvo, ¿no? María Paula, Julio Rojas, Lady, me van contestando. Michelle, Presente, profe. ajá, Alexandra, Presente, Alexandra, profe. ajá, Carolina Duarte, Presente, profe. ajá, Jackie, Jorge, presente, profe. Laura Valentina, Presente, profe. Lady, creo Lady que no tiene audio, profe. tiene problema de audio, María Paula, María Paula, Profe, aquí. ajá, y Ah, Michelle ya Presente, buenos días, buenos días. ya me había contestado, ¿cierto, Michelle? Michelle Daniela. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Michelle muy Daniel. bien, muchísimas gracias. ¿Quién quedó pendiente, Jackie, por favor? Julio. Oh, presente, buenos días. Jackie. Jackie. ¿Jackie sí está o no está? Profe, ya aquí tengo entendido que ya tenía problemas de internet el día de hoy. Pero yo hablé con ella ahorita, tan raro. ¿Sí? Sí, me voy a O sea, robar en... ella tiene datos, pero no creo que tenga wifi. Eso fue. Ah, no, pero ahí está conectado. Ahí está, sí, Jackie está conectada. Yo hablé inclusive, ella fue la primerita que entró. Bueno, raro, me voy a llevar este pantallazo, es decir, que para confirmar el tema de la asistencia y ayudarle en su momento. Alguien escribió. Buenos días, no tengo audio presente, profe. Listo, muy bien, Lady. Voy a dejarlo por acá. Requiero que todos estén concentraditos en esta materia, les pido por favor, porque esto requiere de trabajo. Como les dije ayer, hacer televisión o hacer medios audiovisuales no es sencillo, es supremamente difícil. Entonces, por favor, para que lo tengamos muy presente.
Muy bien, entonces a manera de colofón, es importante que tengamos en cuenta la condición que se me ha olvidado decirles ayer sobre el tema de las evaluaciones. ¿Va a ser en Geniali o van a ser en Socrative? Entonces, para que lo tengan muy presente. De pronto alguna Sócrates sí exige presión, mucha presión, demasiada presión, porque pues hay una lucha contra el tiempo. Entonces yo les digo, listos, tienen 3 minutos, yo lo cierro inmediatamente y el que alcanzó, alcanzó, y el que no, pues lamentablemente no. Inmediatamente salen los resultados. Entonces, para que por favor los podamos compartir en su momento y pues mostrarlos ahí en la pantalla. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar sobre qué es el lenguaje audiovisual y teníamos también el referente de la lectura de Giovanni Sartori, el Homo Videns. Para los que lo leyeron, pues de alguna manera lo vamos a articular precisamente durante la clase y poco a poco vamos entonces organizando los grupos de trabajo para que comencemos a hacer el informativo. ¿Listo? Entonces empecemos por acá. Voy a compartirles la pantalla. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Listo, profe. Muy bien. Debemos dejar una pregunta acá en esta pizarra. ¿Qué es el lenguaje audiovisual? Hasta allá es donde tenemos que llegar, hasta esta definición. Y para eso pues tenemos que utilizar precisamente los antecedentes históricos. Yo no sé si ustedes leyeron a Sartori o por lo menos el texto que hace referencia a Homo Videns y creo que a mí me pareció especialmente, no estoy de acuerdo con él en muchas cosas o en lo que él plantea y me parece que es un resentido, un viejo resentido y es una mierda. Pero definitivamente considero de que sirve para poder, pues para abrir por lo menos el boquete de la reflexión sobre lo que antecede al lenguaje audiovisual. ¿Y qué antecede al lenguaje audiovisual? La escritura y la oralidad. Entonces, él llega a ese punto de inflexión, o más bien, Profe, ¿sí? ¿puedes darme un sinónimo de antecede? Antecede es anterior a, Ah, ok. ¿sí? Anterior al lenguaje audiovisual, anterior, antes de el lenguaje audiovisual, pues estaba obviamente la oralidad y la escritura. Y esa reflexión que hace el texto de Sartori me parece interesante. De resto, me parece que es una locura. Me parece que hay una posición bastante ortodoxa sobre el lenguaje audiovisual y también hace un descrédito sobre la televisión, que a pesar de que ha dejado muchas cosas la televisión, muchas cosas negativas la televisión, sin duda alguna resulta ser un medio de comunicación bastante interesante, por lo menos para que se convierta como en testigo de la historia. Eso no lo reconoce Sartori. Lo que sí me gusta de Sartori es que él dice, mire, gente, ustedes no piensen que estamos hechos del lenguaje audiovisual. Antes del lenguaje audiovisual estuvo la escritura y estuvo la oralidad. Entonces vamos a mirar ese pasado para poder llegar a este tema del lenguaje audiovisual. ¿Y qué nos define el lenguaje audiovisual? Como ustedes bien saben, el tema de la conjunción de las palabras o el logro de las palabras, o del lenguaje más bien para no encerrarlo como tan, en un punto tan pequeño, el lenguaje está conformado por un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. La oralidad fue la primera expresión o las primeras expresiones que se utilizaron por las civilizaciones. Fue la oralidad o el propósito de dar esos discursos o de hablar en público hizo que de alguna manera la civilización se fuera constituyendo. Luego, pues cuando se fue manifestando las formas del lenguaje, ¿sí? Oral y escrito, pues más adelante vino la escritura. Ya con el desarrollo de la escritura, el lenguaje ya tiene otra manera u otra significación en el sentido de que le da mayor desarrollo y mayor impulso a la civilización. Hablemos un poco del lenguaje escrito. El lenguaje oral pues obviamente está relacionado con el tema de la posibilidad de hacer esa oratoria, de utilizar la retórica, de utilizar pues obviamente los espacios públicos para el diálogo
para la disputa, para la confrontación, para los acuerdos, para ese tipo de cosas. Pero pues bueno, no nos vamos a centrar tanto en la oralidad, sino que nos vamos a centrar un poco en la escritura. Porque hoy vamos a hacer dos ejercicios. Un ejercicio de identificar qué es el lenguaje visual y dos, tratar de conectarlo con una historia. Porque si ustedes no tienen un guión para poder contar una historia en el lenguaje visual, difícilmente podrían hacer algo. Entonces vamos a tener los dos componentes, o por lo menos las dos competencias. Ustedes una y yo aquí les ayudo con la otra. ¿Listo? Entonces, en el tema de lo escrito, hay un asunto que hay que identificar fácilmente. El lenguaje puede ser verbal, mírenlo acá, verbal, ay, juepucha. Y no verbal. Me embolaté con esto. No verbal. ¿Listo? ¿Cuándo es verbal el lenguaje? Pues obviamente cuando yo utilizo o hago uso de los signos. En el no verbal también hago el uso de los signos. La diferencia es que en el verbal hay una carga fonética del uso del sonido. En el no verbal, pues se utilizan los signos. Arriba también, los signos o símbolos. ¿Sí? Aquí también. ¿Sí? Ahora bien, ese entendimiento necesita dos actores. Uno, un emisor, y al frente tiene que haber un receptor, ¿cierto? Para que se pueda captar la codificación de los signos. En el medio de estos dos está el código y no nos vamos a meter con el canal porque el canal no nos interesa todavía. Ese código tiene que ser codificado o descodificado. O sea, quien lo codifica en este momento, quien lo codifica es el emisor. Yo soy el emisor en este momento. Quien lo descodifica es el receptor, ustedes. Pero si yo le pregunto a Carolina Duarte, ¿cómo te fue hoy? Contéstame, por favor. Bien, profe. Ahí, ahí los papeles se intercambian. ¿Ella viene haciendo qué? Julio. Receptora, Lana. Cuando El ella emisor. contesta, se cambia el papel. ¿Qué papel viene siendo ella? El emisor. Un emisor y yo ya me convierto en receptor. ¿Qué sucede con el código? Ella me contesta, codificó, hizo una nueva codificación y yo lo que tuve que hacer es descodificarlo. Por tanto, es importante entender las dinámicas del mensaje para poder entender que cuando yo hago un producto audiovisual, el receptor regularmente me puede contestar o no. Y cuando yo hago ese código o cuando yo construyo ese código, pues tengo que hacerme entender por el receptor. ¿Sí? Carolina, es una retroalimentación, ¿no? Hay un proceso de retroalimentación, pero los papeles se intercambian. En ese proceso de devolverme la respuesta, se intercambian los papeles y hay un proceso de retroalimentación, sin duda alguna, claro que sí.
hay un estímulo, hay una respuesta. Entonces, ¿qué sucede con el código y con la descodificación o con el código básicamente? Yo establezco una relación entre el emisor y receptor que se llama convención. Hago que entre los dos actores que intervienen en el mensaje y en el ejercicio de la comunicación se establezca una convención para entender el código, para codificarlo y para descodificarlo. El hecho de que yo en este momento les esté codificando el mensaje, para ustedes hay un entendimiento a partir de la descodificación. ¿Gracias a qué? A la convención, que nos entendemos. ¿En dónde lo puedo ver yo claramente? Que este es un ejemplo muy concreto. En la palabra cada una de estas palabras representa un signo o un símbolo. Cada una de estas palabras representa un signo. Las identificamos porque hay un sonido. Nos ayuda el sonido, ¿sí? Una carga fonética. Entonces sabemos que A, ¿sí?, es una letra del alfabeto, al igual que todas. Cuando yo las combino, establezco un código. ¿Qué es lo que le corresponde al receptor? Descodificarlo a árbol. Hay un ejercicio en la imaginación, en su mente, que lo relaciona. Hay una imagen que está metida en su cerebro que lo relaciona con la definición de qué es árbol. Entonces la descodifica y la entiende. Ahí se estableció la convención entre el emisor y el receptor. Entre los dos entendemos ese código. En el lenguaje no verbal, el uso de los signos o los símbolos hace también que uno entienda la significación de cada uno de ellos. Vamos a mirar entonces acá. Escogí. ¿Entendemos este signo? Dinero. El de signo pesos. Signo pesos, ¿no? Lo entendemos. Si lo vemos, por ejemplo, al frente de un letrero ¿Es o peso o de dólar más que todo? no, bueno, el dólar sí, pero cuando uno ve en las páginas web, regularmente uno lo encuentra así, ¿no? Ah, bueno, acá no lo puedo colocar. Uno lo encuentra de la siguiente manera cuando uno va a comprar ahora que ya todo es virtual, ¿no? Hay uno con dos rayas, entonces ¿ese será dólar o? Este lo encuentra uno así, pegadito. ¿Sí? Entonces uno ya sabe que son pesos colombianos. Entiende esta simbología. Esos signos que no son verbales de alguna manera, los entiende. O lo mismo las expresiones o las manías que uno utiliza, el uso de las manos. ¿Esto en dónde les va a servir? Cuando ustedes pongan a prueba un bendito plano. Cuando ustedes vayan a hacer un producto del lenguaje audiovisual, tengo que hacer un plano medio, un plano de detalle para poder darle mayor expresividad y que el receptor me entienda qué fue lo que yo quise decir ahí. Ahí es donde yo lo voy a entender, ahí es donde yo lo voy a aplicar. Entonces, todo este tema del lenguaje audiovisual está hecho recientemente, porque de manera curiosa el lenguaje audiovisual no nace con estos elementos fundamentales del ejercicio de las civilizaciones, el lenguaje, la oralidad, la escritura, sino que viene mucho más después. El lenguaje audiovisual, en su definición concreta, es posible gracias a que existen mecanismos. Es un lenguaje vivo, para que lo copien. Existe gracias a mecanismos tecnológicos que posibilitan la extensión de la comunicación. ¿Sí?
Es gracias a la tecnología que nosotros podemos tener un lenguaje audiovisual, porque combina la oralidad con la escritura, la combinación de las dos. Yo debo escribir una historia y luego la pongo en mi voz y la combino, ¿sí? El ejercicio técnico sería la multimedia. Combino entonces imagen, combino oralidad, voz, sonido, música, musicalización, efectos, y combino el tema de la escritura, porque lo pongo ahí, ¿sí? Ahí es donde de alguna manera cobra o realza una importancia el lenguaje audiovisual. Sartori, muy por el contrario, critica fuertemente la televisión. ¿Qué encontraron ustedes en la lectura de Sartori? Vayan pegándole una ojeadita por ahí, si lo pueden ir viendo. Muy bien, entonces es perfectamente claro, Laura, el tema de qué es lo que antecede al lenguaje audiovisual. Sí, profe, sí, más o menos. Bueno, muy bien, sigamos entonces descubriendo un poco este tema del lenguaje. Ahora, hay una particularidad y es que cuando establecimos un código para hacernos entender a través de las convenciones, el lenguaje también resulta ser universal. Entonces, una de las formas de hacer que el lenguaje sea universal es porque yo genero ciertos estereotipos normalizados y aceptados. Hay ciertos estereotipos, entonces hay ciertos significados que son normalizados. Pues yo escucho un televisor ahí. ¿Listo? Un lenguaje que esté normalizado. Por ejemplo, ser indígena. ¿Sí? El ser indígena está totalmente normalizado y nosotros pues obviamente nos adaptamos a la definición de ser indígena. ¿Qué significa ser indígena, Alexandra? Profe, pues ser indígena es los que han crecido pues en las montañas, que han crecido en ellas, que se han alimentado de ellas y que tienen sus tribus y sus pensamientos diferentes a nosotros. Muy bien, chévere. Entonces utilizaste una cosa de la etnografía, de la antropología quizá, para entender la definición de qué es ser indígena. Pero si miramos un poco la definición de indígena a partir de las marchas, de las últimas marchas que hubo el año pasado o antepasado, quizá no recuerdo. Creo que el año pasado, en plena pandemia, llegaron los indígenas acá. ¿Cómo entendemos esa definición de indígena? Como las etnias, las comunidades. Ajá, vale, muy bien, pero entonces si hubo unas personas que escribieron, no, pero mire, estamos en pandemia y se vinieron todos esos mugrientos indígenas a traer el virus y que no sé qué y qué sé cuántas. La definición normalizada de ser indígena cambió. ¿Sí? Porque el indígena regularmente no es visto como tú lo estás viendo, Que sino no es visto siquiera es indígena, sino desde la el indio, discriminación. Los indios, ahora que le por eso dicen está la los indios. expresión. Inclusive la los expresión que uno tiene, no, mire, esos indios, ¿sí? Es una forma peyorativa, es una forma de exclusión y de discriminación. Julio. No, eso, que se les dice indios, que de forma despectiva. Sí, señor, así es. Entonces, ese lenguaje normalizado regularmente es aceptado, que en el lenguaje audiovisual tú lo vas a ver. Yo como espectador lo voy a ver, si esa es la intención de quien hizo ese producto audiovisual. Y lo voy a anotar. Ahora lo otro es que cuando yo utilizo ese lenguaje, lo que hago es generar estereotipos sociales, uno, y dos, a través de la reproducción de ese mensaje, pues eso se me va internalizando a mí, ¿sí? O a la sociedad en sí. Entonces, ahora, ese lenguaje universal, cuando esos significados son normalizados, sin duda alguna, eso hay que
decir lo que son, pueden ser Aunque a veces conscientes. puede que para algunos sea malo, pero para otros no, pero Ajá. por no que, por ejemplo, el de Uruguay, era un jugador de Uruguay que le escribió en el correo o algo, y mi negrito, pero él hacía de ser su Ah, amigo, ya, pero ya en Europa algo ya tiene otra versión y creen que le está diciendo de- claro. peyorativamente este su Sí, rasgo. yo por ejemplo le digo a un amigo, hola negro, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Y él no es negro. Y yo le digo negro. Y porque desde el principio comenzamos a llamarnos negro, entonces no. Claro, y él no, entonces es muy curioso, es muy curioso que aquí uno le puede decir de esa manera a las personas, porque pues ya hay una familiaridad y todo ese tipo de cosas. Pero allá mire cómo tiene otra trascendencia, ¿no? Entonces me parece que eso es supremamente negativo cuando soy consciente de que reproduzco esos mensajes y me genera exclusión. Algunos, hay veces, resultan ser inconscientes, también generó el mismo efecto, pero pues bueno, se salva porque nace un poco de la inconsciencia, pero hay que revisarlos, entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de producir o hacer el material para lenguaje audiovisual. Frente al tema entonces de la normalización de esos significados, es importante entonces tener en cuenta cómo el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal de alguna manera establece esos códigos para hacernos entender. ¿Es entendido hasta acá? ¿Alguna pregunta? Facilito de entender. El lenguaje audiovisual no es antiguo, es reciente. El lenguaje audiovisual es un lenguaje vivo que existe gracias a mecanismos tecnológicos. ¿Cuáles son aquellos mecanismos tecnológicos? Grabar, la cámara, hacer una edición y bueno, y tratar de presentar un video. Ahí yo combino lo que sí realmente le dio paso al lenguaje audiovisual, que fue la oralidad y la escritura. Y que yo establezco una codificación en donde me hago entender, ¿sí? En donde soy emisor porque transmito una información y hay un receptor que obviamente recibe esa información. ¿Qué es un lenguaje universal? Alguno consciente o otros inconsciente, normalizados o no. Cuando yo recibo respuesta del receptor, se cambian los papeles, el receptor pasa a ser emisor y el emisor pasa a ser receptor, y también debo yo descodificar el mensaje que ha sido enviado. Para poderme hacer entender, establecí una convención. Vamos a mirarlo entonces a través de un documental que les traigo acá, un cortometraje de 12 minutos de cómo funciona el lenguaje verbal y no verbal. Pues ustedes o nosotros más bien acá en el aula virtual ya entendemos de llano y perfectamente el lenguaje verbal. También entendemos el lenguaje no verbal, también lo entendemos, pero lo vamos a ver más ampliamente a través de este cortometraje. Permítame un segundo, por favor. ¿Me dicen si están viendo, por favor? Sí, pero ¿Sí?
stocks are down. So I say to Colin that if my stocks are as bad as his swing, we're not talking a hole in one, we're talking a hole in two. Surrounded by all those people. Call us when you get in. You're probably out partying with friends. Or girlfriends. Your father's being silly again. Anyway, call us. We love you.
que tienes el micrófono apagado. Perdón. Dialoguemos un poco entonces. ¿Lo alcanzaron a ver? Sí, Sí, profe, Sí, señor. todo chévere. Es un Muy documental, perdóname, interesante. es un cortometraje de 12 minutos, bastante interesante, tiene todos los componentes de lo que es el lenguaje no verbal. Entonces acá la pregunta al final de la historia es, ¿hablan o no hablan? No, Miremoslo desde la no se discapacidad. habla, no. Hay unos signos, pero no, señales, pero no hay hablada. Ajá. Pero entonces la pregunta es, ¿ellos hablan? ¿Ellos tienen la capacidad de hablar? Sí, porque al final él va a decir, ella cállese, le hace en los dedos la señal de no voy a decir nada. Entonces ahí uno supone que sí saben hablar, que sí. Sí, hay varios elementos fundamentales dentro de la historia. Uno, y es que cuando ella es ascendida, llega el jefe, le da la mano y comienzan a hablar. Entonces, de entrada, hablan. Ella habla, ¿sí? Porque pues uno al principio dice, ¿será que es, ella no puede hablar? ¿Y será que él tampoco? Pero no, él sí, porque pues contesta las llamadas también de sus papás, escucha las llamadas de sus padres. ¿Sí? En la reunión también él participa. Entonces, ahí hay ciertos elementos fundamentales en la historia. Pero si nos centramos en el mensaje de los papelitos a través de la ventana, ese es un lenguaje no verbal contundente, que inclusive nos sirve para contar lo que puede suceder dentro de esto. Ahí hay una historia de amor, si uno lo mirara no con tanta pasión y tanto análisis, ahí es toda una historia de amor, ¿no? Una historia de conquista, de cómo se pueden conquistar a través de la ventana. Pero si lo miramos desde el punto de vista ya de análisis, ya mirando un poco más objetivamente la película, sin duda alguna el lenguaje no verbal acá está presente en todo. Es fundamental. Lady, ¿qué pudiste ver? Lady. Lady ¿está o no está? Lady no tiene audio, profe, no le sirve. Ah, de verdad. Bueno, te escuchamos, Jorge, adelante. Profe, pues para mí el video me dejó que por medio de la comunicación no verbal se puede establecer un vínculo, ¿no? Y un sentimiento. Digamos que ellos estaban alejados por una distancia, él estaba desde un edificio, ya estaba desde otro edificio, pero pues sintieron atracción y empezaron a hablar y por esa comunicación no verbal pues se estableció algo más allá que un gusto, ¿no? Empezaron a sentir cosas el uno por el otro. Sí. Así es. Muy bien. Alexandra, te escuchamos. Profe, sí, que si en el video se notaba que así no hablaran, con solo las señas o con solo los papelitos ya estaban dando una interacción. Que a veces, pues sí, es bueno hablar, pero pues también el que no habla, pues da mucho más. Ujú. Y pues ahí se vio el vínculo que ellos tenían, pues cada uno, y pues terminó gustándose así. Por eso mismo creo que la chica al final dijo que como que en vez de hablar, solo se dieron mensajes, como que ese Ujú, era el vínculo que ellos tenían, o pues a mi parecer quedó en ese. ujú. Y es bastante divertido también. Hay una parte en cuando él está en la fotocopiadora, ella le saca la hojita o el papel de los senos o de la cara del emoji y él también intenta responderle, pero le pone es una hoja de unos cuadros ahí en Excel y ella por eso hacía esa cara como que no entiendo. ¿Por qué? Porque el código no lo pudo entender. La idea era que él le sacara también la carita que estaba fotocopiando ahí y que por equivocación la puso en la fotocopiadora. Entonces, por eso es importante hacer entender el código de quien manda el mensaje y de quien lo recibe. Eso es importante verlo ahí. Muy bien, escuchemos a Michelle. Profe. Profe, pues como ninguno de los dos era de la misma empresa, y también como que el chico no tenía buenas relaciones con los demás, ¿sí? Era como solo. Crearon ese vínculo entre ellos y como ella trabajaba enfrente, pues no se podían mantener una conversación así como lo estamos haciendo en estos momentos, que podemos hablar entre nosotros y nos podemos
ver cercanamente, ellos les tocaba por medio de una ventana y para poder mantener una comunicación, pues por medio de los papelitos. La comunicación no verbal, como con los papelitos, se podían comunicar entre ellos y no se conocieron sino hasta después de que ella fue ascendida. O sea, pasaron, o sea, no sé cuánto tiempo habrá pasado, que pues era un cortometraje, pero yo creería que fue mucho tiempo para que ella fuera ascendida y aún así mantenieron como su amistad por medio de la distancia. Entonces creo que eso todo lo vivimos, en estos momentos lo estamos viviendo con la pandemia, La todos pandemia, estamos con el sin lenguaje, duda alguna. Así es. Es más, sí, nosotros con el podríamos, lenguaje no verbal. ajá, así podríamos hacer el mismo ejercicio con los papelitos, comunicarnos acá y vamos a encontrar un sentido también. Hay otra cosa muy curiosa, no sé, Jorge, Julio, si encontraron de alguna manera el elemento fundamental que genera conciencia al cortometraje, y es la nevera. ¿La nevera en qué se vuelve ahí? Como su diario, creo, como que, uy, La memoria. todo lo que va interactuando con ella, como sí, su diario, Ajá. todo Los lo que recuerdos, profe, ¿no? es. Claro, es la memoria, se vuelve el asunto más consciente que puede tener, porque parece que las actuaciones del papel son inconscientes, porque el ejercicio de comunicarse a una vez le da por hablar con cualquiera y habla y habla y habla, y es un asunto inconsciente, es como pasar la calle sin pensar. Pero la memoria, o por lo menos la mente, le hace a uno recordar cositas. Entonces la nevera se convirtió como en su memoria, porque ahí colocaba los papelitos que transcribía o que por lo menos intercambiaba con la chica. Fundamental el ejercicio de la memoria. Aquí en el lenguaje visual o en el audiovisual, sin duda alguna, la memoria va a ser un elemento fundamental que va a estar cargado sobre el producto. Si yo veo hoy un video y si lo veo después de 10 años, el video se va a convertir, o donde yo deposité ese video, pues se va a convertir en mi memoria, porque pues ahí es donde lo guardé. Quizá de pronto lo recuerde 1, 2 días después, 3 días después que vi un video, pero ya después de un año ya no lo voy a recordar. Entonces tengo que acudir a ese repositorio en donde dejé ese material. Ahí es donde se convierte en mi memoria, en el elemento más consciente de que por lo menos hay un asunto de existencia. Entonces, miren, ya tenemos la definición del lenguaje audiovisual. Es un lenguaje vivo que existe gracias a mecanismos tecnológicos que posibilitan la extensión de la comunicación. ¿Qué antecede a eso? La oralidad y la escritura. Ya lo vimos acá, que también hay un sonido, ¿no? Cuando él se despierta y corre, el sonido, cómo funcionó ahí de interesante, la ambientación, ¿no? Esa música rápida, también pues se veía que había una aceleración. Ese código fue entendido por nosotros. Profe, Sí. y también hablando, digamos, del lenguaje corporal, digamos, pues el vínculo que el muchacho creó con esa mujer también hizo como que la actitud de él cambiara, porque al principio del video, pues él se veía como cabizbajo, como Ujú. achantado, y luego ya cuando conoció a la chica, pues toda su actitud cambió, se veía como más alegre, como que le fluían las cosas. Ujú. Sí, el lenguaje corporal también, sin duda alguna. El vehículo que es el cuerpo es un vehículo sígnico de mayor representación que cualquier otra cosa. Por eso se habla, por ejemplo, de los cuerpos que significan, ¿no? El cuerpo de la mujer embarazada, el cuerpo de la mujer negra es fundamental. El cuerpo de la utilización del cuerpo, por ejemplo, en la publicidad, especialmente la mujer, el cuerpo de los niños utilizados en la publicidad. El cuerpo es un vehículo sígnico de significados, lleno de muchísimos significados, y las posturas, pues sin duda alguna, eso también van a ayudar. Eso también va a ayudar muchísimo. Claro, el lenguaje visual, pues, se ha configurado en la práctica, ¿no? ¿Y en dónde es que se configura en la práctica? Y lo vamos a mirar. Entonces recuerde, gracias a mecanismos tecnológicos. Acá, entonces en esta se ha configurado en la práctica. ¿Y cuál es esa práctica? En el cine, ¿sí? Y en el cine, ¿qué hemos heredado del cine? Que a partir de la creación de relatos, genera historias de ficción. Ficción, pilas, ficción, no ciencia ficción. Hablo de ficción. Ficcionales o no ficcionales. Ficción es de la vida real, ¿sí?
y, perdón, ficcionales es que yo creo las historias, yo las creo, y no ficcionales es que hacen parte de la vida real. Es el cine, mírenlo, el cine que a partir de las creaciones de relatos genera historias de ficción. El otro, la televisión, que me permite mi creación de relatos dramáticos. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de eso, Laura. Un ejemplo de creación de Creación de relatos relatos dramáticos, dramáticos en la televisión. pues pueden ser las novelas o Muy bien. series. Ajá, las novelas o series. El video. ¿Qué me permite el video? La captación y la reproducción de esas imágenes. La captación y la reproducción. Que de esta manera el ojo funciona, el ojo del ser humano funciona totalmente diferente al ojo de la cámara. Entonces, no, me devuelvo a la definición. El lenguaje audiovisual es un lenguaje vivo que se da gracias a los mecanismos tecnológicos que posibilitan la extensión de la comunicación. ¿Y qué posibilita la extensión de la comunicación? El cine, que me permite a mí crear relatos o historias de ficción o no ficción. La televisión, que me permite a mí crear relatos dramáticos. Y el video, que me permite captarlos y también me permite reproducirlos. ¿Sí? Estos son los mecanismos tecnológicos, el cine, la televisión y el video. Diferente de cómo funciona el ojo del ser humano, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿qué ha sucedido entonces con el cine, con la televisión y con estos mecanismos tecnológicos? Si nosotros viéramos la historia que acabamos de ver, el documental se llama Sin Señales, se llama en español. ¿La historia sería diferente si le ponemos voz? Depende cómo le dé la idea al director o algo. Puede quedar igual o alterarse para bien o para mal. Pero bueno, pero pongámosle voz. Pues Si le es ponemos, que, si le ponemos voz a los personajes, sería diferente la historia. sí, Ya lo cambiaría de todo. los papeles ya Sí, no. obvio. Sin duda alguna, si le ponemos voz, entonces cambiaría totalmente la historia. Se amplía un poco el aspecto de la interpretación y del entendimiento. Entonces, el cine y la televisión iniciaron especialmente con ser cine mudo y cine blanco y negro. ¿Cuál fue el elemento que le dio mayor expresividad? La fotografía inició a blanco y negro. ¿Cuál fue el elemento que le dio mayor expresividad? Los colores, ¿Para qué? el movimiento. ¿Para qué? ¿Para la fotografía? Sí, para la fotografía y para el cine, para la televisión. Muy bien, el color. ¿Qué más? El movimiento, bueno, pues ¿Qué más? el habla. El sonido. Muy bien. El sonido. Entonces, en los inicios, permítame un segundito, en los inicios del cine y de la televisión, especialmente del cine, pues inició en blanco y negro e Cuando llegó inició, el sonido alteró todo el sistema que había ya le dio formado el mayor cine. expresión. Le Que dio Chaplin, por mayor. ejemplo, era experto en el mudo, pero Ajá. llegó el sonido y hasta él no le gustaba. Hasta ahí llegó, hasta ahí Sí. llegó sus películas. Miremos esta. ¿Están viendo la pantalla? Sí, pero Sí, señor.
Muy bien. Vemos entonces la enorme diferencia. Quizá acá por el asunto de la recuperación del material le pusieron música, pero eso no llevaba música, eso era netamente eh, blanco y negro y sin sonido. Pero Creo que pues la aquí vemos el música blanco y ayuda negro. como a entrar en contexto. Antes si uno solo era la expresividad del actor, Y como un nada más, la historia simplemente se contaba por sí sola. ¿Cuál sería la historia aquí? de un hombre que ayuda a un niño de la calle, se vuelven amigos, casi, sí, familia, padre, hijo, una unión y después ya el gobierno, distintas cosas los separan y ya, Se lo iban a llevar al orfanato y él trataba de sí, evitar que se lo la, llevaran. la tristeza de que los separen. Ujú. Entonces, mire cómo las historias de alguna manera antes se contaban de una manera y hoy las podemos contar gracias a la combinación o a estos aportes tecnológicos. El lenguaje audiovisual recobra una importancia fundamental porque combinó la oralidad, combinó la escritura, combinó el sonido y hoy es el resultado de poder tener una película, poder tener un proyecto de televisión o poder tener un video sin ningún inconveniente gracias a la combinación de esos tres elementos de la comunicación. Muy bien, tarea entonces que vamos a desarrollar en este momento. Ya tenemos el componente para entender lo tecnológico, la definición, pues. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Si me devuelvo. Si acudimos al lenguaje escrito, ¿qué nos hace falta? Crear una historia. El guión, sí. Ajá, crear una historia. Entonces, para eso vamos a acudir. ¿Todos tienen computador? ¿Todos están en computador o alguien está en celular? Yo estoy en celular, profe. Yo Yo, también, profe. yo, Yo También. también, profe. en celular. todos están en celular, Como 4. la gran Como mayoría, 4 ¿no? estamos en el celular. Celular. Bueno, entonces voy a compartirles, bueno, vamos a ver si podemos hacer ese ejercicio al final. Sigamos entonces, ¿cómo se capta? Entonces, ¿cómo captamos nosotros las historias? O por lo menos, ¿cómo se capta desde el ojo humano y cómo se capta desde la cámara? Voy a poner acá a dibujar un poco. Medio parecido, ¿cierto? Tengo que hacerle pestañas, pero eso sí es duro. Hacerle las pestañitas. Ahí más o menos. Y el otro es el ojo de la cámara, que es cuadrado, ¿no? El viewfinder o el visor. Listo. La forma de captar, curiosamente, para poder entender la codificación y la descodificación en el mensaje, en el caso, por ejemplo, de la cámara, el tema de la captación, el ojo y la cámara capta las imágenes por procedimientos tecnológicos, ¿cierto? El ojo. ¿El ojo del ser humano hace lo mismo o no? No, Sin duda alguna. El ojo capta gracias
Gracias a la interpretación de la imagen. El ojo no funciona así. Pues la cámara de alguna manera necesita del apoyo, de la ayuda del ser humano para poder entender la imagen. Entonces, el capricho de quien está acá a este lado, que es el director, o el que está grabando, o el camarógrafo, establece la condición de qué es lo que yo quiero grabar y qué no. El ojo no. El ojo funciona totalmente diferente. Es más, la cámara me encierra en este ángulo. ¿Sí? Ya les voy a explicar. Hay veces que se puede hasta alterar físicamente al Sin duda espectador. alguna. Por ejemplo, digamos que hubo un capítulo de Pokémon, algo que hacía que hubieran destellos de luces, que hubo muchos casos que los niños allá en Japón les dio como ataques epilépticos por las escenas que había de como la luz que Sí, es alteraba cierto. los sentidos. Esta persona que está acá es la que opera en la cámara fotográfica o la cámara de video. Por tanto, solo establece lo que yo quiero mostrar es que está encerrado en este encuadre, o en este cuadro, o en este recuadro, o en este marco. Ahí hay un asunto subjetivo de quien toma la fotografía o de quien establece la condición para hacer el video. El ojo humano, muy al contrario, esta tiene limitaciones y solo yo puedo ver lo que está marcado. El ojo regularmente tiene mayor angulación y yo me puedo ir para acá o me puedo ir para acá. Entonces no tiene ningún capricho de establecer un solo ángulo o una sola mirada. Tiene la posibilidad de mostrarse o de ver con mayor amplitud la realidad. Por tanto, la mirada vista desde lo tecnológico o por lo menos desde lo que se muestra en los videos o en el cine sí, o en los videos o en la televisión, no es la realidad. No es la realidad. Es un fragmento de la realidad. Es un fragmento de los acontecimientos o de los momentos. Los acontecimientos vienen siendo el antes y el después, que esto les sirve para el informativo. Antes y después. Los acontecimientos. Y los momentos son los instantes que suceden una sola vez. ¿Sí? Ese momento es un instante. Los acontecimientos hay un antes y un después. Miremoslo entonces. ¿Vieron la noticia ayer del muchacho hacia las 4 o 5 de la tarde que se intentaba tirar de una torre del Campín? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? ¿No lo vieron? No, señor. No. Yo no, profe. Vi Yo algo tampoco. que usted sí debió conocer, que llegó un pasajero que no, con positivo al aeropuerto. El puertorriqueño, Sí. que lo tienen ahora encerrado, porque hizo un recorrido por todo el mundo. Permítame un segundito que aquí lo tengo, lo de la noticia esta. Ya se las voy a compartir. Eso fue hacia las 5 de la tarde. Eso fue lo que salió en ese momento, hacia las 8:30 de la noche. Bueno, no sé a qué horas fue. No, eso fue en la tarde. A ver. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo no tiene nombre, ¿cierto? Es como un cerebrito. Sí, profe.
Ya lo vi. Mírenlo. Ese es un acontecimiento. Lo que sucedió ayer en su momento tiene un antes y hoy tiene un después. Y muy seguramente que estaríamos reflexionando hoy. ¿Qué le está sucediendo a los jóvenes? Hay que acompañarlos, quizá el encierro, quizá la pandemia, toda una cantidad de cosas. Eso sucedió ayer. ¿Lo están viendo? Profe, no, no me parece. Ah, ya lo estoy viendo, ya lo envié. Bueno, en Sí, cualquier profe, momento. ya lo vi. Ajá, en Y cualquier momento. al final se tiró. No, no, lo lograron persuadir y le buscaron apoyo psicológico, porque es un muchacho, un niño de 19 años. Y en esa altura, eso ¿En dónde sucedió estaba, profe? en una de las torres del Campín. Ah, Eso fue ayer en las horas de la tarde. Entonces, los momentos o los acontecimientos son totalmente diferentes para cuando vayan a contar. Un momento es el hecho, en ese momento en el que sucedió, es un instante. Un acontecimiento es que yo tengo toda la narrativa de ese momento y se convierte en un acontecimiento. Hay un antes y hay un después. ¿Listo? Otra cosa curiosa frente al tema de la captación y la reproducción, y es que en la cámara no actúa con tanta rapidez como lo hace el ojo. Si el ojo tiene acá una mirada concentrada en un elemento, permítanme un segundo, ¿sí? Ay, Dios. Si el ojo tiene concentrada la mirada en un elemento acá, como ustedes lo pueden ver, directamente acá, a este cuadro, curiosamente, la cámara no puede, no puede entender o no puede asimilar los cambios de luz. Si yo tengo esta mirada de la cámara sobre este objeto, pues obviamente yo identifico los colores gracias a que yo abro el lente y pues obviamente hay un entendimiento del color. Acá el ojo funciona lo mismo. Lo que pasa es que ante las intensidades de luz y ante los cambios repentinos de la luz, porque el color se capta gracias a la luz, entonces si yo cambio este elemento para este lado, el ojo también con esa eficiencia y esa rapidez lo puede hacer. La cámara no. Entonces, aún hay una razón más para entender que la cámara, que la imagen que me refleja la cámara, sea video o fotografía, no es la realidad. Porque si yo muevo esto, la cámara también tendría que moverse, pero en un tiempo después. Al instante en el que yo moví el elemento objeto en el que yo le estoy tomando la imagen, si yo muevo la cámara, tendría que entender otra lectura sobre la iluminación, por ende hay una lectura diferente del color. Es más eficaz, obviamente, el ojo, porque si yo cambio el elemento, o si quiero yo mirarlo desde otro lado, o si me cambio yo, pues muy seguramente la lectura de este objeto será totalmente diferente y eso hace que el ojo humano sea mucho más eficaz comparado con el procedimiento mecánico de la cámara. ¿Listo? Ahí hay una gran ventaja. Entonces hay enormes diferencias entre el ojo humano y la cámara que de alguna manera quiere reflejarme la realidad. Esto tiene que ver es con la realidad, con lo que yo quiero ver. Trabajo ahora sí. Entonces yo los invito por favor a que entremos a una página web. Antes de eso definamos entonces qué es lenguaje audiovisual para dejarlo entonces ahí cerrado. Y lo tengamos ahí listo en nuestras definiciones. Es un lenguaje que se amplía
y enriquece día a día con nuevas aportes de la tecnología, coma, y que adecúa los significados de la información o expresión que quiero divulgar ahora. El significado o los significados deben ser codificados y descodificados por el espectador. ¿Sí? Ahí está la premisa. Listo. Entonces yo entiendo que tengo unos aparatos tecnológicos que me van a ayudar a extender mi mensaje. Lo hago. Le doy un carácter significativo, que puede ser desde la información o desde la expresión. Los divulgo, los muestro. Pero quien me ve, que es el espectador, debe entender esos códigos y también descodificarlos si los quiere, si lo quiere hacer. ¿Listo? ¿Entendido el lenguaje visual? La definición del lenguaje visual. Sí, Sí, señor. profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a una tarea muy sencilla. Yo les pido, por favor, bueno, esta tarea la vamos a dejar para mañana. La hacemos acá. Yo no soy de los que dejo tareas para la casa. No, que vamos a hacer tareas. No, no, no. Las tareas las hacemos acá en clase. Entre todos las hacemos. Traten de estar conectados a computadores. Si están en celular, bueno, no importa, pero pues entonces establecemos la condición para que ustedes puedan entregar el trabajo después. ¿Listo? El primer trabajo que vamos a hacer es el informativo. Es el informativo. Entonces, dediquemos un ratico al ejercicio del informativo. Cuando hablo de informativo, ¿a qué me refiero, Carolina? Profe, no sé cómo a dar a conocer alguna, no sé, noticia o algo así, informar. ¿Conocen los géneros periodísticos? Un género periodístico, Laura. Crónica y reportaje. Muy bien, uno. Ahí van dos. ¿Cuál otro? Noticias. Noticia es otro género. Muy bien. ¿Qué otro género? ¿Entrevista? Muy bien. ¿Qué otro género? Documental. Documental. No. Reportaje. Reportaje, claro que sí. Entonces, cuando hablamos de hacer un informativo, es hacer noticias. Ahora vamos a hacer noticias para televisión. Entonces, ¿quién si lo podemos hacer grupal, utilizamos un presentador que nos haga las noticias? ¿Sí? Que nos lea la noticia y ustedes la presentan. O hacemos las nuevas versiones o los nuevos lenguajes, que es poner a una persona a hablar sobre una noticia. ¿Cómo lo quieren? ¿Individual o grupal? Díganme de una vez si lo hacemos facilito. Grupal, profe. Grupal requiere más trabajo, pero lo hacemos grupal. ¿Les parece grupal? Profe, ¿puedes volver a explicar bien cómo es? El grupal y el individual. Bueno, entonces mira, el grupal lo voy a poner así, en la pantallita, ¿no? El grupal. Vamos a poner acá, me va a tocar traer unos recursos, pero preferiblemente demorarme un tricito para que lo podamos entender más fácil. Vamos a poner este muñequito.
Grupal, entonces esta es la pantalla del televisor, ¿no? O la pantalla del dispositivo, porque como ahora ya es grupal, es que haya un presentador. Voy a poner a Valentina de presentadora, mírala acá. Valentina hace la noticia. Perdón, hace el titular de la noticia. Bienvenidos a su noticiero IUDC, hoy con las principales noticias de Colombia y del mundo. Julio, entonces, cuando Laura le dé paso a la noticia de Julio, Julio narra la noticia, habla de la noticia, comenta la noticia. Después Laura nuevamente le da paso a otra noticia y estará Alexandra también hablando sobre las noticias, sobre esa noticia. Muy seguramente estará también acá Jorge, y Jorge va a hablar sobre deportes. Y entre todos construimos el informativo. Individual, ¿cómo sería? Individual, entonces, utilizamos un dispositivo, grabamos y solo Jorge, Julio, Laura, cualquiera de ustedes va a hablar de la noticia completica sin utilizar presentador. Hace todo, la presentación y habla de la noticia. ¿Cuál es más fácil? ¿Utilizando Pues el segundo no presentador? requeriría como tanta edición y esas cosas, ¿no? No, pero tampoco requeriría. Sí, el primero requiere de edición, mucha edición. El segundo no lo requeriría, pero pues tampoco requeriría de muchas equivocaciones. Si se equivocan tendrían que repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que les salga bien. Porque va de una sola toma. Pues a mí me parece que el individual, ¿no, profe? Sí, profe, a mí también me parece que el A mí individual, también. por la ¿Sí? edición. Sí, preferible. Claro, ahora Sería en algún mejor. momento nos vamos a enfrentar con la edición, ¿no? Pero entonces sí, para este es más fácil hacerlo individual y cada uno lo presenta individual. Sí, Entonces, individual. a este le vamos a colocar obviamente el nombre, ¿cierto? Le vamos a colocar eso, bueno, la de redes de la universitaria me dijo que eso se le llamaba bocadillo, yo le digo inserto. Bueno, depende de cómo lo mire. Le ponemos el nombre que sale ahí, ¿cierto? El nombre de la persona. Y le vamos colocando insertos de generador de caracteres, ¿sí me entienden? Entonces, a ver, el inserto es Daniela Ortega, ¿sí? Señor. Sí, señor. Daniela Ortega, entonces, está hablando sobre la noticia y vamos a suponer que está hablando sobre lo del tema de ayer, lo que les acabé de enviar. Sale esta cortinilla o sale este inserto, ¿sí? Con un efecto y entra el otro, me lo voy a inventar, y entra otro que diga, no sé, joven rescatado, bla, bla, bla. Que tenga esos insertos, que tenga esos insertos sobre esos mensajes clave sobre la noticia, mientras que va narrando la historia o la noticia, o el informativo. No es la historia, es el informativo. Es la noticia. ¿Sí? ¿Les parece? Listo, profe. O sea que en medio de todo sí requiere una edición. Porque ¿cómo hacen para colocarle estos nombrecitos? ¿Mm? ¿Cuánto debe durar? Listo, profe. Ya, la duración. Eso es lo que voy a hacer. Lady dice que listo. Permítame. Bien, Lady. Profe, ¿en todo momento tenemos que aparecer nosotros o en algún momento se puede como voz en off o algo así? Vale, entonces lo voy a explicar también de ese lado. Vale, entonces lo vamos a hacer individual. Voy a borrar esto porque ya no nos sirve, ¿no? Ya no nos interesa. Lo vamos a dejar individual. Muy bien. ¿Cuánto debe durar? Máximo, 1 minuto. Pero tiene que ser menos.
¿Un minuto? Un minuto, sí, tiene que ser menos porque para televisión llenar un minuto es una locura. Esto informativo es como el 1, 2, 3, pero en video. Ajá, en video, obviamente, en video. Máximo un minuto. Ahora, para la construcción de la nota, vamos a suponer, vamos a hacer la noticia del pelado este. Vamos a hacer la noticia. Va a ser quien la va a ser Daniela Ortega. Daniela está acá, ¿cierto? Y ella comienza a decir, a esta hora está ocurriendo, a esta hora un joven se acaba de subir en una de las torres del Campín, al parecer con un intento de suicidio. Las autoridades o los organismos de rescate están tratando de persuadir al joven para que no vaya a cometer, no se vaya a lanzar desde al precipicio, ocasionándole obviamente el tema de la muerte, lo voy a suponer. Entonces, acá van imágenes, aquí ya Daniela ya lo dijo, y muy seguramente entonces Daniela va a poner las imágenes, el momento en el que ha sido rescatado el joven. ¿Sí? Después Daniela vuelve y sale y dice, por fortuna el joven fue rescatado por los organismos de rescate, sano y salvo, y se le dio apoyo psicológico. La imagen de la psicóloga con el joven, muy seguramente atendiéndolo, abrazándolo, cogiéndole las manos y todo ese tipo de cosas. Después Daniela sale, o no necesariamente tiene que salir ella ya después. Acá vuelve nuevamente otras imágenes en donde Daniela se puso a investigar y dijo, no, los índices de suicidio durante el 2020 registraron en Colombia que según los datos evidencian que hay 300 suicidios. Al corrido de hoy, 14 de enero, vemos que hay 10 suicidios en todo el país. Algo está sucediendo porque los índices de suicidio en Colombia han venido aumentando. Todo esto son imágenes de apoyo. Y muy seguramente vuelve y sale Daniela aquí diciendo, bueno, esta es toda la información, esta es la noticia más importante en este momento que se está desarrollando, o puede decir, bueno, este es el resultado obviamente del trabajo de investigación que se realizó con respecto al tema del suicidio, alguna cosa, y muy seguramente lo tapamos con la última imagen de ella, diciendo, cerrando la noticia, cerrando la información. ¿Listo? ¿Sí es entendido o no? Sí, señor. Sí, profe. Y todo esto se tiene que demorar un minuto, no se puede demorar más. Un minuto. Listo, Lady. ¿Totalmente de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿para cuándo? Díganme ustedes. Profe, para el lunes, ¿no? Pues es Muy nuestro primer trabajo de lejos. edición. Mañana es viernes. Sí, por eso. Mañana es viernes. Bien hechecitos los planos, por favor. ¿Sí? Bien hechos los planos. Busquen a alguien que les apoye. Listo, el lunes es con lo que abrimos. Pero tienen que ser noticias actuales. No puede ser la noticia de hoy, la del muchacho ese que se intentaba y la van a sacar ese día. No. Es la noticia más actual y más importante que puedan tener de aquí al domingo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Listo, profe. profe. Muy bien, perfecto. Jackie, entonces repasemos la asistencia. ¿La tienes ya ahora sí? ¿Jackie me puede hablar ahora sí? Sí, profe, sí, señor, es que tenía el internet como pesado. Ah, Acá bueno. ya pude actualizar la lista y ya pude ingresar el tema de ayer en el parcelador. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces los dejo para que puedan descansar y puedan ir pensando entonces cómo van a trabajar ese informativo. Si es individual es mucho más fácil, pero en algún momento tenemos que trabajar grupal. ¿Les parece?
No se vayan Sí, a copiar de temas, entonces Vale, para que profe. por favor ustedes se crucen la información para que los temas no vayan a ser los mismos. ¿Listo? Bueno, listo. profe. Listo. Bueno, profe, Gracias. gracias. Gracias, Bien. profe. Muchísimas Chao, gracias. Feliz día, que estén muy bien. Gracias, Nos profe. vemos mañana. Gracias. Igualmente, profe. Gracias. Gracias, profe, que estés bien. Gracias. Gracias.